Muy buenas tardes, participantes, compañeros unadistas. Soy docente. Muy buenas tardes, compañeros unadistas, participantes del curso de formulación y gestión de recursos en proyectos de inversión social con enfoque de género. Mi nombre es Giovanni Andrés Herrera, soy docente de este curso y el día de hoy quiero presentarles una masterclass acerca de la ley estatutaria 1757 del 2015, donde también abordaremos el tema de participación ciudadana en Colombia. Bueno, quiero preguntarles si de pronto conocían que hay una ley que promueve en Colombia el derecho a la participación ciudadana en el sector público. Bueno, les tengo una buena noticia. Durante este curso vamos a resaltar la gran gestión política y el ordenamiento de leyes que tiene nuestro país, donde respalda la participación ciudadana. Durante la clase vamos a ver la siguiente programación: conceptos, leyes y derechos, y estudio de casos. La participación ciudadana es el derecho fundamental a la intervención de los ciudadanos en la vida política, administrativa, económica, social y cultural. Asimismo, a controlar el poder político. Otro concepto es que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar dentro de su gestión, acorde al principio de la democratización, procesos donde incluyan a la comunidad y a cualquier entidad no gubernamental. Debemos entender las que deben de garantizar la existencia efectiva dentro de sus grupos, los organismos y los medios para conocer el ciclo de los procesos de gestión pública a través de diversos espacios. Tenemos los medios físicos, virtuales, también presenciales. Entonces, hay muchas formas de participar como ciudadanos. Dentro de esta gestión podemos encontrar un marco normativo, empezando desde la Constitución Política, que es la Carta Magna o la principal ley o la principal norma que tenemos en nuestro país, Colombia. Tenemos dentro de la Constitución Política, desde los artículos del 1 al 6, donde nos enseñan de que Colombia es un Estado social de derecho, democrático y participativo, donde hay una comunidad pluralista. Esto lleva a que dentro de la nación todas las entidades públicas tengan la obligación de visibilizar la gestión pública con la transparencia y el ejercicio de control ciudadano. Aquí tenemos la ley estatutaria 1757 de 2015. Esta es la herramienta principal para que algunos líderes sociales, líderes de fundaciones, ediles,
presidentes de junta, etcétera, todo lo que construye una comunidad o estructura una comunidad puedan usar para vincularse al sector público. Entonces, podemos decir que la ley 1757 regula y se vincula con la rama ejecutiva, es decir, con todas las organizaciones que ejecutan las leyes. Tenemos también dentro de esta clase, y es importante resaltar, de que el gobierno nacional y la nación ha creado una política de participación ciudadana en la gestión pública que lleva muchos años. Tenemos también un manual único de rendición de cuentas. Este manual único de rendición de cuentas, en el artículo 51, fue revisado por nuestro Congreso y actualmente pues se divulga en cada mandato dentro del territorio, dentro de las alcaldías locales. También tenemos que existe el control social, existe las veedurías ciudadanas, que más adelante vamos a profundizar. Bueno, dentro de la política de participación ciudadana en la gestión pública, cuando se crea un proyecto, se crea un programa o una propuesta de gobierno, en cada fase se vincula a la comunidad, se vinculan los líderes sociales, se vinculan las organizaciones. ¿Cómo se vinculan? En la participación y en la identificación de las necesidades. Ellos son encuestados, otros son visitados. También a partir de ahí se crea la formulación participativa, donde la comunidad identifica el problema y también propone soluciones y responsables. También tenemos la ejecución y la implementación participativa. Esto quiere decir de que no es solamente que una entidad territorial llegue a actuar, sino que dentro de este proceso se debe y se incluye a la comunidad, entidades y en este caso el enfoque de género. El enfoque de género del que ya hemos hablado, no solamente el enfoque territorial de algunos líderes, sino también el enfoque de incluir a la mujer, al padre de familia o padre cabeza de hogar, e incluir a la comunidad LGTBI y a todas las personas que tengan esa parte de orientación sexual hacia la mujer. Para terminar, dentro del modelo de gestión, en la etapa de la evaluación y control ciudadanos, también la comunidad, la participación ciudadana juega un papel importante para dentro de qué criterios se va a ejecutar un proyecto, una propuesta, cuál es el alcance y cómo se puede mejorar. ¿Cómo se elabora un plan de participación ciudadana? Es importante, antes de llegar a una mesa de diálogo o una presentación, tener un diagnóstico. Segundo, identificar brechas y oportunidades de mejoras como conciliación de buenas prácticas. Tercero, priorización de mejoras. Cuarto, fórmula colectiva. Entonces, cuando hablamos de fórmula colectiva, estamos hablando de la decisión de una comunidad, la decisión de un grupo poblacional, la decisión de un enfoque de género. Y quinto, aprobar el plan. Dentro de este proceso, la comunidad hace parte de la prefabiabilidad, es decir, de que verdaderamente y realmente es la comunidad la que se va a beneficiar
Plan institucional de participación ciudadana. ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo es que funciona? Bueno, él fortalece las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana. Al momento de que la comunidad, las sociedades, las organizaciones no gubernamentales participan, van a fortalecer el liderazgo de los procesos que tienen las entidades públicas. ¿Qué busca también la participación ciudadana? Promover efectivamente que la comunidad tenga un espacio y que sea incluida, no solamente en las decisiones, sino también en la rendición de cuentas. También es valioso porque se fomenta una cultura donde no solamente hay un actor interveniente que soluciona el problema, sino que también la institución trabaja con la comunidad. Bueno, ahora venimos a una parte muy importante y les quiero preguntar si creen ustedes que en Colombia verdaderamente existe la democracia. Tenemos unas herramientas y unos mecanismos. A continuación los vamos a ver y cuando termine la presentación, ustedes reflexionen y me dicen si verdaderamente existe la participación democrática, la participación ciudadana. Ambos hacen parte de lo que estábamos diciendo, que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. Bueno, tenemos como mecanismo, primero, el voto. Cada 4 años se escoge un presidente, Congreso y lo que tiene que ver con Cámara de Representantes. Igualmente, a los 2 años siguientes tenemos las elecciones de escoger alcalde, concejales y asamblea y lo que tiene que ver presidentes de junta y también pues se me pasó lo de los ediles. Entonces hay varias roles y funciones que se escogen con la participación democrática. Entonces, esto es un derecho que todos tenemos y está escrito en la ley, en la Constitución, que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido. Tenemos también el plebiscito. Aquí tenemos un ejemplo muy importante que es el que vivimos hace aproximadamente 5 años, 6 años, cuando se hizo el plebiscito por los acuerdos de paz. Pese a que Colombia ganó diciendo no, el plebiscito creó un proyecto de ley, creó un nuevo artículo en nuestra Constitución política, que es el derecho a la paz, uno de los derechos nuevos que tenemos y nos hace sentir más respaldados a los líderes, a ustedes, mujeres, que son la gran mayoría que están articulándose en este curso. Y un derecho que podemos decir en este momento que gracias a este plebiscito podemos incluir dentro de nuestros proyectos. Incluso en este momento son objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos el cabildo abierto. Aquí tenemos un ejemplo en donde en Soacha, por medio de un cabildo abierto, se busca socializar en la región un nuevo proyecto. Ya, o sea que esta ciudad ha propuesto crear una región
metropolitana. Entonces, el Cabildo Abierto da la oportunidad para socializar también ideas políticas y propuestas sociales de solución a largo plazo, donde incluyen la decisión del pueblo. Bueno, continuamos. Referendo. El referendo en Colombia es usado a nivel nacional, a nivel local, municipal, incluso dentro de las mismas juntas de acción comunal, para promover decisiones, propuestas, leyes que beneficien a la comunidad, a una población. Tenemos como ejemplo el exgobernador del Meta, que busca mediante referendo que las regiones tengan independencia del gobierno central. Estos tipos de liderazgos pueden venir desde un alcalde o un gobernador hasta de cualquier ciudadano del común, ciudadano profesional, ciudadano líder social. Entonces, es un derecho muy importante. Tenemos la revocatoria de mandato. Este es un proceso largo en Colombia, pero está en la ley y se ha cumplido. Tenemos este argumento en una noticia de RCN donde se titula Revocatoria de la alcaldesa de Susa, Ximena Ballesteros. Es la segunda con éxito en Colombia. Entonces podemos ver de que no es solamente denunciar o informar, sino también anexar argumentos, debatir argumentos y cuestionar algunas acciones. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana son acciones y explicaciones que van con muchos argumentos reales, jurídicos y apoyados de testigos y de entrevistas que puede dar la comunidad y que pueden liderarlos ellas mismas. Tenemos la consulta popular. Este 24 de noviembre tenemos un caso especial en la ciudad de Cali. Cali le ha propuesto a varios municipios de aquí del Valle, Jamundí, Palmira, Jumbo, Dagua, Candelaria, unirse para crear una metropolitana. Este es el caso más reciente. Van a ser reguladas por la registraduría. Estas son entidades imparciales. Estas son entidades que apoyan la democracia y la participación ciudadana. Tenemos también la personería, que en todo el territorio nacional está dispuesta a atender desde la parte física y presencial hasta por sus correos. Tenemos también la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Entonces, hay mecanismos y hay entidades muy importantes en nuestro país. Iniciativas popular, legislativa y normativa. Aunque es muy poca viral o poca popular como creemos nosotros, es una herramienta también efectiva y tiene su proceso, tiene sus estudios, tiene sus pruebas, tiene su parte oponente. Aquí vamos a ver un ejemplo que sale en la revista El Espectador, donde informan que a través de una iniciativa popular legislativa buscan eliminar la Procuraduría. Imagínense el poder tan grande. La Procuraduría es una entidad a nivel nacional
que lleva muchos años en Colombia, podríamos decir que lleva más de 20 años, si no es más. Pero esta iniciativa popular legislativa no solamente busca que la eliminen, sino que también tenga una transformación de base, una transformación de gestión, una transformación de principios, incluso una transformación en enfoque de género. Entonces, como podemos ver que la participación ciudadana, ahora que ustedes están en este curso, aprovéchenla para darle un enfoque de género a su población, a su territorio, a sus causas, a sus objetivos. Conclusión. En definitiva, el pueblo como poder constituyente tiene la soberanía como nación con estos mecanismos donde se puede intervenir sobre los asuntos de su interés general y la facultad de aprobar o de rechazar los proyectos de ley que lo puedan afectar favorable o desfavorablemente. Entonces son decisiones colectivas, decisiones por poblaciones, son decisiones lideradas incluso por representantes, en este caso políticos, donde nosotros escogemos, nos representan y deciden qué es lo mejor para nosotros. Entonces, hay que saber aprovechar estos mecanismos y como mujeres, como madres, ustedes tener siempre presente de que a veces la ignorancia o no conocer los procesos nos excluye, nos excluimos independientemente, individualmente y automáticamente. Vamos a seguir aprendiendo. Control social. Control social está también regulado en la Ley 1474 del 2011. En el artículo 60. Es importante reconocer que es una actividad que vincula directamente a la ciudadanía con el ejercicio público. Esto con el fin de servir como interlocución necesaria para garantizar una gestión efectiva. Por ello, el artículo 2 de la Constitución establece que entre los fines esenciales del Estado se debe facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Aquí hago un paréntesis. Ustedes, dentro de sus organizaciones, deben programarse a futuro a tener ese espacio de participación ciudadana con sus usuarios. Seguimos. El espíritu de control social se traduce en el ejercicio consciente, permanente y juicioso de ciudadanos y ciudadanas que se comprometen con el propósito de hacer seguimiento a la actividad del Estado, con el fin de que sus instituciones cumplan su sagrada misión, la cual se establece en el artículo 161 de la Constitución Política. Entonces tenemos ya dos normas, dos leyes, dos artículos que nos hablan del control social. Artículo 61 de la Constitución Política y la Ley 1474, artículo 60. ¿Qué aspectos podemos rescatar de la gestión pública y que pueden ser sujetos de control? A veces hemos llegado a alguna entidad pública y nos dicen un ejemplo: no, hoy no abrimos porque estamos
en proceso de renovación o apenas nos trasladamos, ya. Entonces, estas organizaciones tienen unos aspectos, tienen unos criterios para ser corregidas y mejorar. ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues aquí vamos a darnos cuenta. Los aspectos, salvo a que los aspectos sean reservados. Todos los niveles de la administración pública pueden ser objetos de vigilancia ciudadana. Esto quiere decir que todas las organizaciones en Colombia, territoriales, locales, de la nación, de presidencia, pueden ser objetos de vigilancia ciudadana. Como lo hemos dicho anteriormente, una organización presta servicios y presta y suministra productos. Entonces, el Estado muchas veces nos va a suministrar productos y otras veces servicios. En cualquiera de los dos modos podemos hacer objeto de vigilancia y control. Bueno, al ver que Colombia y que ningún gobierno es perfecto, la nación le ha dicho a todas las entidades públicas de que deben de facilitar un control social. ¿Y cómo lo facilitan ellos? Planeando institucionalmente cómo van a trabajar dentro de una gestión pública. Segundo, entregando información. Esta parte es muy importante y para muchos es un secreto o no conocen o ignoramos de que hay una ley que permite tener acceso a la información. Es la ley 1712 de 2014. Esta ley juega un papel importante para nuestras organizaciones y debemos aprovecharla para formular los objetivos de nuestro proyecto, formular el impacto social que queremos. Esta ley habla sobre la transparencia en la información, sobre el derecho al acceso a la información. Entonces, es una herramienta muy importante, aprovechémosla. Se puede hacer desde un derecho de petición, una solicitud física, presencial e incluso por correo virtual. Entonces, aprovechémosla. También le ha dicho la nación y el Estado a las entidades públicas, dispongan recursos humanos y técnicos. Acabamos de decir, casi todas las entidades públicas tienen delegados en comunicación, tienen oficinas de talento humano, tienen oficinas de OAC, tienen oficinas de quejas y reclamos. Entonces, no es malo preguntar, es un derecho. Y la última fase o lo último que le propone el gobierno y la nación es que tengan autonomía de control social. Es decir, de que reconozcan a la comunidad y a la sociedad como entidades autónomas, pero que también ellos son responsables autónomamente por responder por sus acciones, compromisos y objetivos institucionales. Constitución Política de Colombia en 1991. Ya le habíamos dicho, habla de que Colombia es un Estado colombiano democrático basado en la participación ciudadana. Decreto 1757 del 1994, por el cual se organiza y se establecen las modalidades y las formas de participación ciudadana. La ley 489 del 1998, que habla de la democratización y control social de la administración pública.
Ley 1474 del 2011, que habla de unas normas que deben de ser orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención e investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública. Esta parte es como un control interno, ¿ya? Donde es importante el papel de las veedurías, ¿ya? De los famosos peritos, de las personas que son contratadas por un privado o contratadas por la misma entidad o el ente o la entidad nacional de control, entidades nacionales de control para supervisar todas las partes de un proyecto o una propuesta. ¿Qué es rendición de cuentas? Es el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías estructuradas, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública de nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, a la sociedad civil y otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo y dentro de un manual. Un manual que está escrito y está tipificado en la ley 1757. Es decir, que el Congreso se ha reunido para crear esta ley y no solamente le dio la orden, sino que también les dijo, saquen un manual, saquen unos procesos, saquen unas estrategias para que la comunidad se vincule a la función pública. La función pública también debe contar con unas veedurías. Las veedurías hoy en día se han aprovechado fuertemente y dado a conocer a partir de las redes sociales. Entonces, vivimos en un país donde la libertad de expresión es importante y debemos de cuestionar, más no poner calificativos, cuestionar. Es importante que cuando se informen, esos informes se hagan, no solamente se haga un prejuicio, no se haga un prejuicio, sino poner en cuestionamiento el funcionar de una entidad. Cuestionar los comportamientos inadecuados y cuestionar los comportamientos destacados. La veeduría ciudadana no solamente está para informar los actos de corrupción, también puede informar las noticias positivas, las acciones positivas, el futuro de una propuesta. Entonces, ser veedor ciudadano es una responsabilidad importante y muy responsable. Elementos de una rendición de cuentas. Debe tener información. Se requiere de la disponibilidad y difusión de los datos, documentos, informes, estadísticos, mejor dicho, todos los argumentos que nos puedan servir, testimonios, opiniones, pero que vayan al caso de la rendición de cuentas. No podemos estar en un tema y pasarnos a otro tema que no nos vaya a traer una solución. Entonces, siempre que haya un problema, hay que llevar la solución. Es importante. Debe haber una explicación y un diálogo. La democracia funciona cuando usted radica una solicitud, hace una pregunta, un cuestionamiento y se recibe una respuesta. Es sumamente importante esa respuesta para que la democracia y el diálogo sea recíproco.
para que la comunicación sea recíproca. Entonces, esto es muy importante, el diálogo. Responsabilidad. Consiste en la existencia de mecanismos de corrección de las acciones, de estímulo por su adecuado cumplimiento o de castigo por el mal desempeño. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que solamente no es cuestión de un veedor ir a informar lo malo, sino también aportar esos datos que gestionan desarrollo en una comunidad? Tenemos dentro de una rendición de cuentas un ejemplo en una junta de acción comunal o de un programa X de su barrio o de su localidad, unas etapas importantes durante la presentación de una rendición de cuentas. Llega el día X, inicia la rendición de cuentas y quiero contarles que hay una parte muy importante donde se ve esa preparación. En la preparación debe reflejarse que hay una inscripción de delegados, hay una inscripción de la comunidad, hay una inscripción y participación de los organismos públicos y este dato muy importante, hay una inscripción y participación del enfoque de género de la mujer o enfoque de género territorial o enfoque de víctimas de la violencia, incluso de la población que usted quiera. Pero entonces, si somos una organización educativa para población con discapacidad auditiva, ¿qué debemos de tener ahí? ¿Qué comunidad debemos tener ahí? Principalmente a la población que intervenimos. Entonces, tenemos el aprestamiento, que consiste en que la organización gradúa permanentemente actividades, desarrolla experiencias y promueve la cultura de la rendición de cuentas. Es decir, que no es solamente una vez al año, como muchas veces hacen, no, es constantemente liderar e informar, liberar esos informes, esos datos que son públicos para que la comunidad tenga acceso. ¿Qué datos tiene la comunidad? Pues se manejan los libros de financiamiento, se manejan los libros de inventario y de gastos y se manejan los libros de presupuestos, de ingresos. Entonces, estos son documentos que son públicos y que cualquier persona puede llegar a solicitarlos. Durante el diseño de una rendición de cuentas es importante concretar unos compromisos, concretar unos problemas y concretar unas soluciones. Todo debe ser útil y efectivo. Se deben también medir los resultados. Se deben también valorar programa por programa. Entonces, ahora ustedes que con este curso quieren fortalecer sus proyectos, deben de tener en cuenta que cada programa y cada proyecto debe de tener un espacio para rendir cuenta independiente. ¿Ya? O sea, a cada programa y a cada subprograma deben de crearle ese espacio para explicar en qué se gastaron un presupuesto, qué impactos y qué resultados se están obteniendo. La ejecución. Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas. Cada entidad de acuerdo con las actividades definidas, lo que les expliqué ahorita. Un ejemplo, la alcaldía de Buenaventura tiene la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Participación Ciudadana. Cada secretaría es un programa. Cada secretaría maneja sus programas y cada su programa debe tener su rendición de cuentas. Entonces, vemos de que el gobierno a todos y a todas les ha puesto un control y unos criterios para trabajar. También tenemos durante las rendiciones de cuentas y que ellos están ejecutando ese seguimiento y la evaluación. Es una estrategia de cuentas en transversal donde se evalúa el inicio y el final, con la elaboración de autodiagnósticos, ya que este brinda las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance anual de los mismos en una entidad. Entonces, cuando llegamos a las rendiciones de cuentas, vamos a poder ver de que hay un delegado de cada programa. Hay un delegado de cada programa. Entonces, ahí es donde nuestro interés debe estar enfocado, ¿ya? Y hay que identificar dentro de nuestro territorio local qué entidades pueden fortalecernos, qué entidades nos pueden suministrar información y qué entidades pueden crear alianzas con nosotros. Durante el curso de formulación es importante tener alianzas y saber cómo están funcionando. Tenemos la conclusión 2. ¿Cuál es la conclusión 2? Hacer seguimiento y evaluación a las políticas públicas. Es decir, de que la gestión pública es una autoridad y es una entidad de la rama ejecutiva, pero debe tener unos compromisos y debe tener unas gestiones de participación ciudadana. Y que hay una ley que lo regula, que es la 1757, donde nos da el poder como ciudadanos de intervenir y articularnos con ella. Segunda conclusión, que ellas deben de ser eficientes con la transparencia. No puede haber una información a medias, no puede haber una información inclusiva para algunos y exclusiva para otros. Debemos también de tener en cuenta de que la gestión pública y las funciones públicas busca prevenir unos riesgos, pero muchas veces son más los daños que hacen que las soluciones que dan. Entonces, es importante crear la participación ciudadana para nosotros o ustedes delimitar y ponerle control a los recursos públicos. También debemos de tener en cuenta que somos importantes, como lo decía la Constitución Política, que la soberanía la tenía el pueblo en tomar decisiones, ¿ya? Sobre los recursos de la nación y sobre los derechos que nos corresponden. Y la última y la más importante, que son herramientas donde nos invitan y nos comprometen a trabajar con las organizaciones gubernamentales y con las organizaciones de control. No solamente podemos dejar de que la alcaldía, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Defensa venga y nos solucione un problema, sino que también la comunidad debe integrarse a la solución. Entonces, así como tenemos esta herramienta para exigirles a ellos que nos incluyan, también tenemos la obligación nosotros de
trabajar en conjunto con ellos y que ellos nos atiendan. Entonces, es como una amistad recíproca, es una comunicación recíproca y son acciones recíprocas. Espero que les haya gustado. No se les olvide que el enfoque de género es importante incluirlo en la participación ciudadana y darles el espacio a ustedes, las mujeres, a ustedes, los padres y madres, cabeza de hogar, a ustedes, las líderes de cada territorio. Entonces ya es una herramienta muy importante y aprovéchenla y multiplíquenla. Muchas gracias.